encontramos en el confín sureño del país de las estancias, recorriendo la meseta patagónica en la provincia de Santa Cruz. La estancia que vamos a visitar se llama Cerro Falso y pertenece a la señora Luisa Rath, descendienta de uno de los pioneros estancieros acá en la región muy cercana a Río Gallegos. En efecto, John Rath vino acá, procedente de las Islas Malvinas, en 1885 a poblar estas tierras vacías y desde entonces se quedó en la región, lo mismo que toda su descendencia. Mientras vamos recorriendo esta estancia, contaremos la historia, que es sumamente interesante. La provincia de Santa Cruz es una de las más extensas y despobladas del país. Atravesando su superficie, seca y amarillenta, se tiene la sensación de que nadie estuvo antes, salvo quienes pusieron los alambrados que bordean los caminos y alisaron el ripio por donde andamos. Es que la escasa población se nuclea en varias ciudades costeras y pueblos chicos del interior, así como en las dispersas estancias desparramadas en el inmenso territorio. La crónica poblacional de esta región sureña apenas empieza con los contactos costeros de los navegantes españoles de los tiempos de la conquista. Un largo periodo colonial que no dejó ciudades como en el norte, pero sí dio tiempo a que los ganados cimarrones llegaran a la Patagonia y fueran introducidos a las Islas Malvinas, que también formaban parte de aquel lejano Argentina. En el archipiélago, algunos pioneros españoles se ocuparon de la extracción de los cueros de las vacas y caballos salvajes que allí también se habían adaptado. En la década del 30 del siglo pasado, el gobierno independiente, ocupado en afianzarse y en la conquista del desierto pampeano, dejó la costa atlántica descubierta, perdió las Islas Malvinas ocupadas por la corona británica y no se ocupó de poblar la Patagonia, considerada entonces tierra desconocida y sin interés geopolítico. 30 años después de la ocupación de las Islas Malvinas, el gobierno británico abrió la colonización de sus tierras. El primero en aceptar fue un tal John Waldron, que llegó a la isla Gran Malvina con ovejas, pastores, peones y servidumbre para su familia. Para ese entonces, una empresa londinense llamada Falklands Islands Company ya había traído ovejas desde 1851, de modo que cuando llegaron los colonos, la cría del lanar ya estaba iniciada y su explotación fue el objetivo principal. Para 1862 había alrededor de 30.000 lanares en las islas, propiedad de colonos del Reino Unido y unos pocos de Australia y Nueva Zelanda. En esa época, Inglaterra estaba en pleno auge industrial y las fábricas textiles compraban toda la lana disponible. Por eso su interés en poblar las islas con colonos ovejeros e introducir lanares de razas merinas, sin despreciar tampoco las ovejas criollas que se llevaron desde nuestras pampas. Cuento esta historia malvinense porque estas islas se poblaron antes que la Patagonia austral y constituye un antecedente importante en la crónica inicial de las estancias santacruceñas.
Saliendo desde Río Gallegos hacia el norte, por la Ruta Nacional 3, pasamos junto al mojón que marca el kilómetro 2500 y por ahí doblamos hacia un camino de ripio que entró pronto en las estancias linderas Dos Lagunas y Cerro Falso. Eric Rad, quien nos traslada en su coche y en parte es propietario de estas tierras, nos hace notar en el paisaje la presencia de dos cerros parecidos y separados entre sí. Antiguamente, uno de estos constituía una referencia importante para los viajeros de la comarca, pero la cercana presencia del otro solía confundir el camino a seguir. Por ese motivo, fue tomando el mote de Cerro Falso, hasta denominar este paraje y dar nombre a esta estancia. El panorama que ofrecen estos campos es tan vasto en su rusticidad y despojamiento que parece deshumanizado. Llano en algunos sectores y ondulado en otros, forma parte de la meseta central santacruceña, que se va elevando en terrazas sucesivas desde la costa atlántica hasta el cordón andino. En tonos terrosos, amarillentos, grises, la tierra aparece seca y dura, moteada por una mata verde, chata y compacta, que comparte el hábitat con otra mata parecida, pero negra, que oscurece en grandes manchas la enormidad de la superficie. Familias de avestruces huyen ante la proximidad del coche, movilizando por momentos la impresionante quietud del paisaje. Estos, lo mismo que los guanacos, constituyen la fauna autóctona de estos campos. Los lanares, apenas unas motas blancas difíciles de localizar en el terreno, representan el bien económico, el único rubro de explotación rural. Conducidos por Eric Rad, llegamos a la estancia Cerro Falso, donde nos esperaba su prima Luisa Rad y su sobrina Shirley. Junto a una cocina de leña, nos sentamos a una mesa tibia, donde tomamos un plato de caldo caliente y reparador. Afuera, el verano era frío y nos quedamos adentro conversando con los dueños y escuchando las historias de la propiedad. Seguimos compartiendo el país de las estancias. Para los Rad, la crónica de sus antepasados en estas tierras australes comienza en las Islas Malvinas, cuando el bisabuelo John Rad llegó al archipiélago contratado para criar ovejas por la Falkland Island Company. Era escocés, pero venía de Devon, Inglaterra, acompañado de su esposa e hijos. Mientras vamos recorriendo el casco de esta estancia, iremos contando la pequeña historia de esta familia pionera que engrosa la historia grande de este lejano sur.
Siendo presidente de la República el general Julio A. Roca, se estimó por primera vez en el gobierno la necesidad de incorporar la Patagonia Austral a la integridad del país, empezando por conocerla y poblarla. Así fue como se tomaron una serie de medidas tendientes a lograr ese objetivo. En 1884 fue designado como primer gobernador de Santa Cruz el joven oficial de Marina Carlos María Moyano, quien ya estaba viviendo en la zona y conocía la problemática local. Empezó con facultades para preparar y convenir arrendamientos de la tierra con quien lo solicitase, bajo ciertas condiciones que incluían la obligación de poblar, construir viviendas e introducir ovejas. Así resultó que el primer acuerdo fue por la cesión en arrendamiento de 200.000 hectáreas con el compromiso de traer en un plazo de 5 años 30.000 lanares de las Islas Malvinas y de Magallanes. Así nació la estancia Cóndor, allá por 1885, muy cerca de la localidad de Río Gallegos, fundada ese mismo año. Auspiciado por el gobierno argentino, en la década del 80 se registró la mayor fluidez de comunicaciones y colonos entre las Islas Malvinas y los territorios patagónicos, siempre vinculados a la creciente actividad de la ganadería ovina en la zona. Alentados por la cercanía, el clima parecido y la posibilidad de contar con más tierras de pastoreo, muchos malvinenses se instalaron en Santa Cruz, con sus familias y sus ovejas. Estos primeros pobladores se asentaron en las tierras costeras cercanas al río Gallegos y a Coile, y con ellos vinieron peones, puesteros, ovejeros, esquiladores y alambradores. Entre aquellos pioneros kelpers figuran John y Williams Rad, a quienes se les entregaron en principio 16.000 hectáreas en arrendamiento en la zona costera junto al mar. John, hijo de John Rad, el primero de esta familia en asentarse en las Islas Malvinas, vino a su vez a Santa Cruz acompañado de su esposa inglesa. Recuerdo de aquella mudanza queda en la memoria de sus descendientes un episodio jamás olvidado, cuando la pareja dejó todas sus pertenencias momentáneamente en la ribera del río Gallegos, donde habían sido desembarcados, y cuando volvieron a buscarlos, la marea se había llevado todo. Ante semejante comienzo, los Rad tuvieron que trasladarse a la ciudad chilena de Punta Arenas para aprovisionarse nuevamente, adquirir los enseres y herramientas más necesarias y comenzar a vivir en las tierras adjudicadas. Así fue como fundaron la estancia Cabo Fairweather, llamada actualmente Cabo Buen Tiempo. Los Rad trabajaron intensamente en estas tierras duras, difíciles y frías, que finalmente fueron propias. Mientras tanto, tuvieron 13 hijos. La señora Rad era una mujer muy de a caballo y de vocación ovejera. Por eso, entre hijo e hijo y el cuidado del hogar, acompañaba a su marido a trabajar al campo. Tal como contamos, las primeras ovejas de la Patagonia Austral vinieron de las Islas Malvinas, mas, posteriormente, las majadas aumentaron también con animales traídos del norte, de la provincia de Buenos Aires, La Pampa o Neuquén. Justamente de este lugar, los hermanos Rad trajeron un arreo de 2.000 ovejas con destino a sus campos de Santa Cruz, allá por 1890. Como tardaron 2 años en hacer la travesía, hubo 2 pariciones en camino. En la familia quedó ese recuerdo como un viaje sumamente rudo y sacrificado. La soledad total, las noches frías al aire libre y la carne ovina como único alimento,
ya que por ese tiempo en el trayecto patagónico no había poblaciones ni almacenes rurales que proveyeran al viajero. Cuando finalmente los hermanos Rudd llegaron a destino con el arreo, quedaban 500 ovejas de las 2000 que habían partido 2 años antes. Desde Rafaela, Santa Fe, llegan los protagonistas de la cuenca lechera con un proyecto común. Una lechería sustentable, con la ganadería como integrante y la agricultura como componente. En Rafaela Rural, los domingos a las 19:30 por Canal Rural. Ya está abierta la preoferta del remate Cabaña El Viejo Zorzal hasta el viernes 27 de agosto a las 20. Preoferta en elrural.com. Por la mejor genética. Remata Talano Hermanos el sábado 28 de agosto a las 14. Transmitido por elrural.com. Seguimos compartiendo el país de las estancias. El éxito de la cría del lanar en la Patagonia permitió prosperar a los ovejeros y a muchos hacer fortuna. A principios del siglo, los Rudd se expandieron, solicitaron más tierras fiscales para poblar. Así es como obtuvieron las 40.000 hectáreas donde surgieron las estancias linderas Cerro Falso y Dos Lagunas, hoy propiedad de Timmy y Eric Rudd, respectivamente. Invitada por el gobierno argentino, la colonización de los kelpers en Santa Cruz dio como resultado una población trabajadora y austera que se afincó en las tierras adjudicadas desde entonces hasta nuestros días. Esas familias de origen británico tuvieron muchos hijos argentinos angloparlantes que, unidos en matrimonio con sus pares, formaron grupos familiares muy arraigados y tradicionales. Apegados a la tierra, con una fuerte vocación rural, fundaron muchas estancias ovejeras que todavía están trabajando sus descendientes. Cerro Falso, la propiedad que estamos visitando, es una muestra de ese tipo de establecimiento y representa con sus características la imagen y cultura de esos grupos pioneros. La casa patronal en la estancia vieja patagónica no tiene más de 100 años y generalmente es prefabricada. Estas se adquirían en Inglaterra, donde había grandes fábricas de viviendas de madera para ser instaladas en las colonias de ultramar. En Cerro Falso, la casa que estamos viendo fue levantada en 1933, cuando Geraldo Rudd y su esposa escocesa, Luisa Sinclair,
se casaron en Europa, se vinieron a la Patagonia y se instalaron en esta estancia. Geraldo y Luisa tuvieron una sola hija, llamada Luisa, a quien todos conocen como Timi. Ella es la heredera de esta propiedad, mientras que su primo Eric es el titular de Dos Lagunas, la estancia vecina, heredada de su padre Jimmy Rudd. Cada uno tiene 20.000 hectáreas, con una capacidad de pastoreo de 6.000 ovejas. Por estas tierras, al elegir el lugar donde levantar el casco de una estancia, es necesario buscar una hondonada, un vallecito entre cerros o lomas para reparo de los vientos. Además, en esos rincones se encuentra más fácilmente el agua y por lo mismo la tierra es más fértil. Teniendo buen riego y levantando empalizadas para frenar los vientos, se pueden poner álamos para hacer cortinas y frutales para hacer dulces. Con mucho trabajo y dedicación, en Cerro Falso crece de todo: árboles frutales, verduras y flores, conformando un verdadero oasis en la dura geografía que la rodea. Pero el verano es corto, lo mismo que el otoño, un tiempo en que hay que prepararse y proveerse para pasar el invierno. Entonces el paisaje cambia y las heladas, como la nieve, blanquean todas las superficies. Las estancias están preparadas para pasar esta estación, no solo por las estufas, que están encendidas todo el año, sino porque existe una cultura del frío y una rutina que se pone en práctica para pasar la estación más difícil del año. Actualmente los caminos son mejores, lo mismo que los coches, más adecuados para andar en el ripio y la nieve. En caso de necesidad, los pobladores pueden salir de la estancia, pero antes la gente quedaba aislada por meses y era más necesario que ahora prepararse para resistir todo el invierno. Antes de que empezara el frío, era necesario acumular leña, carbón y gasoil en cantidad y proveer las despensas con todos los alimentos necesarios para muchos meses. Por eso todas las estancias tienen buenas quintas de verduras y se emplean varias técnicas domésticas para conservar los productos. En las despensas se apilan los frascos con alimentos preparados al natural, lo mismo que escabeches y dulces. Además, afuera entre los galpones está el sótano, un recinto bajo, semienterrado, seco y frío, donde se mantienen frescas las papas, zapallos, zanahorias, cebollas, ajos y muchas verduras más de insospechada duración si están adecuadamente guardadas. Finalmente nos vamos de la estancia Cerro Falso, la de ese cerro que era y que no era, que estaba ahí muy cerca del original, nada más que para confundir a los viajeros. Nos vamos, nos encontramos otra vez en la próxima estancia. Hasta entonces. Para ser protagonista en este programa con su estancia o empresa, comuníquese al 02293 43 87 88.